Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, los conozco o no los conozca, yo le doy gracias al Todopoderoso, Él sí los conoce, por cada suscriptor, por cada seguidor, por cada hermano en Cristo Jesús, que Dios ha puesto en su corazón el escuchar la verdad, por los que daban un seguimiento también y ya no lo dan, también oro, para que Dios los traiga y no se pierdan, y que tengan la oportunidad y el privilegio de escuchar la verdad, ya sea por este medio o por cualquier otro medio. Yo he orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar su bendita y santa palabra. Hermano y hermana en Cristo Jesús, recuerde que estamos en los tiempos finales. Recuerde que Cristo Jesús ya está a la puerta y viene a juzgar, y que el juicio empieza primeramente por su casa. Y así, bendito hermano y bendita hermana, uno de los mandamientos que nos ha dejado es ir a dar testimonio de este camino. Y si usted todavía no está preparado o preparada para poder dar el plan de salvación conforme a la presencia de Dios y conforme al crecimiento espiritual que tenga, ya le he dicho que Dios nos permitió subir las buenas nuevas de salvación por este medio de YouTube para que usted pueda compartirlo y que Dios vea que usted, por lo menos por ese medio, está haciendo algo que Dios nos dejó. Y lo encuentra así, bendito hermano y bendita hermana, las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Sí, lo único que yo le pediría es que si se la va a poner a algún conocido, alguna familia de carne, se siente usted con él, ¿verdad? Y terminen las 4 sesiones, son 4 horas, para que pueda entender. Y cualquier duda y cualquier interés sobre este bendito camino en estos últimos tiempos, ahí están los contactos, aquí está su servidor. Así que prosigamos, bendito pueblo de Dios, con la enseñanza 147 de Salmos 102. Vuelvo a repetir, Salmos 102, vamos a empezar el versículo 12. Salmos 102, versículo 12. Ayer, antes de comenzar este Salmo 102, Dios nos dio la enseñanza, lo que es estar sin Dios, cómo estuvo el primer pueblo esperando estas promesas, con cultos terrenales, sin el Espíritu Santo, con sacrificios de machos cabríos que no pudieron quitar el pecado, ni pudieron traer el Espíritu Santo, y cómo nos da el entendimiento Dios, que pues se consumía el tiempo, sus huesos, todo el fruto que es estar sin Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Primeramente Dios nos da el conocimiento del primer pueblo, porque vamos a ver que también proféticamente Dios predestinó primeramente para el primer pueblo y también para nosotros, pero también lo que Dios nos está permitiendo enseñar aquí es estar en pecado, es no estar en el campo, es estar apartados del pacto por cierta circunstancia que Dios me haya apartado, que es el pecado, dependiendo del pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a proseguir con el versículo 12. En el 11, ayer veíamos para concordar, mis días son como sombra que se va, Señor, hablando del poco tiempo que Dios nos ha dado para poder atesorar, para poder trabajar en su obra, para poder hacer frutos dignos de arrepentimiento, y me he secado como la hierba. Recordemos que para que la hierba crezca se necesita agua, se necesita una buena tierra, sobre todo agua. Entonces el agua la representa Dios, que representa la vida. Dice en el versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y meditemos, bendito pueblo de Dios, qué es lo que Dios nos dice, cuál es el consejo.
Mire, alguna ocasión llegaban los fariseos cuando Juan el Bautista bautizaba y siempre lo atacaban igual que a Cristo. Entonces, Juan, molesto, dijo así: mi padre, si Dios quisiera sacar hijos de estas piedras, las sacaría, como diciendo, no los necesita a ustedes. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, a mí, a usted, al ser humano, Dios no nos necesita. Es un privilegio que nos haya llamado y por fe pongamos nuestros cuerpos para que Dios nos use y se manifieste al mundo. Pero si yo fallo, si yo peco, si yo soy incrédulo, ¿qué le hago a Dios? Él es eterno. ¿Qué le puedo hacer a Dios? ¿Quitarle su trono? O bien, como en una nación, un presidente, que si no votan por él, todos, pierde su presidencia. Sobre todo en naciones donde hay reelección, donde pueden ser reelegidos, ¿verdad? Entonces, ahí sí el presidente se preocupa porque el pueblo le va a hacer un favor. Pero Dios, está en la apostasía, está en estos últimos tiempos la oposición, esté en estos últimos tiempos la mayoría de su pueblo pecando, Dios permanece para siempre, hermano. No le hago ni cosquillas. Entonces, sí, lo único que le podemos dar a Dios es una tristeza y también provocarlo a un fruto que no tiene, como ya lo hemos visto, la ira. Hasta ahí nada más. Por eso, meditemos. Por eso, este pueblo pedía, el Espíritu pedía el campo, pedía la obra, pedía lo que Cristo Jesús nos trajo, que el primer pueblo no tuvo y que muchos el día de hoy desprecian por amar más las tinieblas. ¿Qué es el campo? ¿Qué es la obra que me lleva a la vida eterna? ¿Qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo? Ahora, mas tú, oh Jehová, si mi tiempo es como una sombra, si mis huesos se carcomen, si tengo maldición, si no estoy aprovechando bien el tiempo, tú permaneces para siempre, Señor. Y tu memoria es de generación en generación. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, muy importante meditar. Memoria, memoria. De generación en generación. Ya no voy a hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar de Cristo Jesús en adelante, que en el calendario judío se cumplen ya casi 2000 años que Cristo Jesús vino. En el calendario que tenemos van más de 2000 años, pero bueno, sean 2024 años o sean 2000 años que se cumplen, creo que en el 2030, creo, no lo sé, no me voy a meter ahorita a eso. Bueno, ha habido muchas generaciones de cristianos, ¿verdad? La primera generación fue los primeros discípulos que fueron convertidos en apóstoles. Esa fue la primera generación. Luego en el libro de los Hechos, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, empezaron las generaciones que se dedicaron a predicar en los primeros años, murieron y por ahí por el año 60 después de Cristo siguió otra generación, después en el año 120 o 130 siguió otra generación, después en el año 200 siguió otra generación y su memoria de Dios es que dice en Hebreos que toda obra, que todos los que hayan tomado su cruz, que todos los que hayan dado su vida a Dios, que todos los que hayan preferido el ocuparse en los negocios, Dios tendrá memoria y no se olvidará de la promesa que tenemos y la herencia que tenemos para los que creímos que es la vida eterna, que es un reposo después de este trabajo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, en todos los tiempos, en cada generación, Dios no se le va a olvidar si en la generación y en la primera que hubo como Pedro, como Bernabé, como Tomás, esa generación está en memoria, aunque estén dormidos, está en memoria para que Dios les dé el justo pago. De igual manera, en cada generación, todos los que hayan hecho tanto buenas obras
como malas obras, a Dios no se le va a olvidar. Por eso dice, y tu memoria, Señor, de generación en generación. Dice en el versículo 13, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Aquí ya empezamos a profundizar lo que Dios me permitió enseñar ayer, ¿verdad? El primer pueblo que estaba esperando las promesas proféticas que estuvieron encerradas por tanto tiempo con los profetas, desde Génesis hasta Malaquías. Y aquí nos está profetizando en Salmos, ¿verdad? Sí, dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, del primer monte, del primer pueblo. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, esta misericordia vino primeramente para el primer pueblo, ¿verdad? Porque Cristo Jesús nos enseña la palabra que primeramente vino a su casa, primeramente a los suyos. De igual manera, Cristo Jesús, antes de partir, le encomendó a Pedro que evangelizara lo que era puro judío del primer pacto. Pablo también lo hizo, aunque no fue encomendada esa obra, porque Pablo fue mandado a los gentiles. Pero también Pablo, cada que llegaba a una ciudad, lo primero que se hacía antes de ir a algún gentil, entraba a las sinagogas a anunciar la bendita palabra. Entonces, se hace esta profecía que estamos viendo aquí, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Sabemos, ¿verdad, bendito hermano y bendita hermana? Tener misericordia es que nos participe a los que somos pobres, a los que gemimos, que nos participe de todas las riquezas espirituales que solamente Dios tiene y nos puede dar. Dice, porque es tiempo, en el 13, seguimos, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Aquí está, el plazo. Porque es tiempo, Señor, de tener misericordia de ella. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice la palabra que es tiempo? Mire, bendito hermano y bendita hermana, para hacer, por ejemplo, aquí en México, una barbacoa genuina del estado de Hidalgo, genuina, una buena barbacoa tarda en hacerse unas 12 o 13 o 14 horas en un hoyo, en un horno de tierra, de barro, con ciertas características. Tiene que llevar la carne pencas, envueltas en pencas, etcétera, pero después de un tiempo ya está preparada para comer. De igual manera, desde que entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, Dios tuvo que preparar mediante siglos nuevamente, con profecías y con historias vivas, tuvo que preparar para que llegara el tiempo, estuviera ya el tiempo de madurez y pudiera llegar Cristo Jesús teniendo ya una plataforma, una ley, teniendo profecías, teniendo muchísima enseñanza que Dios nos deja en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y Dios tiene los tiempos sazonados, no nosotros. Ahora, así como en el primer pueblo, bendito hermano y bendita hermana, no había hora ni día, sino profecías, pero sabían que iba a venir un Salvador, sabían que iba a venir un libertador a escuchar esta oración que desde ayer estamos viendo, que este pueblo estaba esperando. Bueno, sabemos que se cumplió cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, también nosotros no tenemos hora ni fecha en las profecías de la llegada de Cristo Jesús, pero no para salvación, sino para juzgar al pueblo. Tenemos señales nada más, ¿verdad? Pero hasta ahí. Entonces, porque es tiempo de tener misericordia de ella, del pueblo, porque el plazo ha llegado,
¿sí? Y claro, Dios, el plazo fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 14, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Ahora, profecía, fíjese bien, porque tus siervos aman sus piedras de quién? De Dios. Voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana. Y habla de siervos, no habla de discípulos, ¿va? De siervos, proféticamente. Mire, Dios, la bendita palabra lo representa como una piedra preciosa. En una de muchas citas bíblicas que a mí me llama mucho la atención es en Apocalipsis, cuando Juan es arrebatado al tercer cielo y se le permite tener una visión y describir conforme a la voluntad de Dios en Apocalipsis la visión que tuvo cuando ve el trono y el que está sentado como una piedra de jaspe. Ahí vemos entonces que a Dios se le presenta como una piedra. De igual manera, a nuestro Señor Jesucristo, igual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se le presenta como piedra. En el Antiguo Testamento como la piedra de Oreb, que siguió al pueblo en el desierto. En el Nuevo Testamento, en donde dice que Dios ha puesto por piedra a Cristo Jesús y que los arquitectos desecharon la piedra y que se ha vuelto piedra de tropieza para todo el que la desecha. Pero el que cree en él se ha vuelto piedra de edificación. Ahora, ¿qué significa una piedra preciosa? Porque de igual manera Dios nos deja en la bendita palabra y nos ilustra con ciertas piedras que también tenía el sacerdocio en su vestimenta, como una sombra de lo que iba a venir. Que vestía de lino fino, púrpura, con una túnica, con una capa, y llevaban al frente un pectoral rectangular, donde tenían 12 piedras. Ah, mire, déjeme ver, creo que aquí tengo uno, para que usted pueda ver, ¿sí? Más o menos. Aquí también tengo la estrella de David, con una piedra precisamente. Bueno, son simbolismos. Y el pectoral era exactamente así. Lo llevaban aquí, pero más grande, ¿verdad? Y llevaban todas estas piedras, que son 12, ¿sí? Que ahorita le voy a decir qué representaba, ¿verdad? Todo esto en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando de piedras. En el Antiguo Testamento vienen la especie de piedras, esmeraldas, jaspe, zafiro, cornalina, y puras piedras preciosas. Y ahorita le voy a decir qué significa eso. Ahora bien, el pectoral que utilizaban, que era aquí más o menos, de aquí para acá, representa, y era con oro, ¿verdad? Porque todo este material no es de oro pero era de oro. Ahora, el pectoral representaba el tapar el corazón al mundo, ¿sí? Y únicamente mi corazón para las cosas de Dios, tapado, con oro, con santidad. Las piedras también en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña en Pedro, que nosotros somos como piedras vivas, así lo dice la palabra en Pedro. Somos piedras vivas para que otro, poniendo primeramente la piedra principal, que es Cristo, para que otros sobreedifiquen. Ahora, ¿por qué piedras preciosas? ¿Por qué este tipo de piedras que todo es espiritual? Primeramente, las piedras preciosas aquí en el mundo las buscan la gente rica, la gente pudiente, la gente que tiene dinero. Los ricos. Número 2. Otra característica de las piedras es que se encuentran en la tierra, en minas, en profundidades, ¿verdad? En rocas, en piedras, sobre todo el brillante, la esmeralda, a veces. Entonces,
Para dejarla preciosa, para dejar una piedra, estas piedras generalmente que nos simboliza la palabra son piedras que destellan luz. Son piedras que, como el brillante, como el esmeralda, son piedras preciosas que a la luz, un anillo o algo que tenga brillantitos, ¿ya? Como unas piedritas que tiene este reloj adentro, ¿verdad? Pueden destellar una luz a la luz. Entonces, para que puedan quedar preciosas, se necesita una talla, se necesita sacarlas de la mina y se necesita trabajar y pulir, y pulir. De igual manera, ese es el discipulado. Cuando Dios nos llama, nos saca de abajo, nos saca como piedras en bruto, porque un brillante no crea que sale siendo brillante, se le llama diamante, se le da un corte, se pule, se revisa que no tenga muchos carbones, etcétera. Entonces, una vez que ya está trabajado, la piedra se monta en alguna joya de oro. Generalmente estas piedras en el mundo no las montan en bisutería, las montan en plata o en oro, en hechuras especiales. Entonces, todo con simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, porque nosotros como piedras se nos disipula, se nos da una forma para poder destellar, para poder brillar y para poder ser un tesoro especial para el Rey, para Dios, porque Dios en su casa no tiene hojarasca, no tiene bisutería, no tiene chapa de oro, no. Una persona rica y poderosa como Dios únicamente tiene joyas y tiene, hablando espiritualmente, porque la belleza de Dios, su mayor tesoro es la santidad. Ese es su mayor tesoro y eso es lo que guarda Dios, esa es su riqueza, esa es su herencia de Cristo y Jesús y de Dios. Pero ya hice el por qué piedras. También la piedra nos representa simbólicamente eh, un lugar donde podemos edificar en una roca una casa, que cuando venga un terremoto, porque yo le digo aquí, por ejemplo, en México, que es una zona sísmica ya muy peligrosa y que en cualquier momento viene un terremoto bastante fuerte, como todos los días hay terremotos en todo el mundo ya, cosa que antes no se veía. Bueno, no me voy a meter ahorita a hablar de los principios de Dios de parto, pero aquí, por ejemplo, a mi izquierda, a unos 4 kilómetros, 5 kilómetros, hay un cerro que se llama el Cerro del Chiquihuite. En ese cerro hay casas arriba edificadas, porque cerros de pura roca. Hay casas edificadas. Es muy difícil que en un terremoto de 7.5 o de 8, una de esas casas se caiga. Aquí en el valle, como no están en roca, como estamos en lo que era el lago, porque México era un lago, luego fue un valle, y estamos asentados en un lugar muy peligroso, pues es mucho más fácil que una casa caiga. Y ahí viene la parábola también, recuerde, en el Nuevo Testamento, de la roca y la arena. El que viene y me escucha estas palabras, le compararé a un hombre que edificó su casa en la roca. Y vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron los mares, pegaron con ímpetu y no pasó nada. Entonces, aquí ya que hice una introducción, entonces ya voy a explicar, ¿verdad? Porque tus siervos aman sus piedras. Ahora, ¿qué es amar mi piedra? Bueno, este trabajo que hizo Dios y Cristo Jesús en mí, de haberme dejado como luz, de haberme dejado como oro, como plata, de haberme dejado como una piedra preciosa para Dios y para los que pueden ver, nos amamos mutuamente y yo amo. Tus siervos aman sus piedras, amo mi santidad, amo mi hermosura que me dio Dios. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Amo mi ministerio. Dice, y del polvo de ella
tienen compasión. Ahora, de igual manera, una profecía, un fruto de Dios, ¿verdad? Del polvo de esas piedras que es el mundo, que no son todavía piedras, que no han estado en la mano de Dios, porque la bendita palabra nos enseña, polvo eres y al polvo volverás. Y recuerde, cada que la bendita palabra utiliza la palabra polvo, el polvo generalmente se hace en un lugar de sequía, donde no llueve, porque un lugar húmedo, un lugar donde hay lluvia, no hay una tierra de polvo, sino hay una tierra húmeda, una tierra muy de características muy diferentes. Entonces, simbólicamente, en donde no está Dios, que es el agua, está el polvo. En donde está Dios, hay piedras preciosas. Ahora, los siervos que amamos nuestras piedras, lo que Dios nos ha dado, tenemos compasión, misericordia de los que están en el polvo. Y esto no es decir, ay Señor, ve a esa casa y ten compasión y ten misericordia, porque hay muchos pastores que dicen, Señor, oramos por esta colonia, la ponemos, Señor, para que tengas misericordia. Si Dios nos mandó a llevar el Evangelio, no a estarle pidiendo a Dios una obra que nos encomendó. Y que ese fruto de tener misericordia o tener compasión es porque yo ya estoy precioso. Yo le he puesto ya el ejemplo, ¿verdad? Yo era pobre, iba con el rico, le suplicaba, le pedía, y después de un tiempo el rico me dijo, te he probado, te hago rico, te pongo tantos millones de pesos, te pongo una empresa y haz lo mismo que yo hice contigo cuando veas una gente pobre que viene a pedirte y a rogarte. Ahí está. Entonces, estas piedras que amamos lo que Dios nos ha dado, la luz, tenemos compasión de los que todavía no están en manos de Dios. Profecía también, ¿verdad? Porque este es un fruto de Dios, para que en todo sea glorificado Dios. Y para que nadie se jacte. Porque si yo le digo, no hermano, yo sí salgo a tocar puertas y nosotros sí, y no le damos la gloria a Dios, que ese fruto es de Dios, no es de nosotros. Recuerde, a Cristo Jesús le decía el maestro bueno, él dijo, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay, y ese es Dios. Bueno, dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Estamos viendo, recuerde, profecía. ¿Qué oró cómo empezó el Salmo 102? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mis días se consumen. Señor, ¿hasta cuándo vas a llegar? ¿Hasta cuándo? Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, meditemos lo que Dios nos quiere dar a entender. Que esta riqueza que muchos del primer pueblo hubieran deseado tenerla y que hoy está, muchos la desprecian por las malditas tinieblas, por el maldito mundo, por la incredulidad, por la mesa del diablo, por lo pasajero, como yo le he dicho, no vamos muy lejos, y ustedes se cuentan. Llega viernes, sábado, llegan días festivos y mire, baja de 40 visitas o de 50 a 18 a 15. Y mire hermano, mire, yo cumplo con dar la palabra. Recuerde lo que vimos en los versículos de arriba. Dios permanece para siempre. Para siempre. Y yo también le digo, perdón el yo, disculpe, pero este su siervo trabaja con la esperanza y con la rogativa y con la oración de que haya un fruto de vida. Pero si Dios ve que lo hago de corazón mediante su presencia, sin ningún otro interés, usted crea o no crea, yo me voy a la vida eterna. Así de igual manera, ¿verdad? Como dijo Cristo Jesús, Señor, a ninguno he perdido de los que me diste, más que el que estaba escrito, el hijo de la perdición, Señor. Entonces, el amor de Dios es para usted, ya sea por medio de Dios o por medio de un representante que está en santidad. No es de nosotros para que no nos jactemos, es de Dios. Ahora, ya está profetizando, ¿verdad?, la llegada de Cristo, que es la roca, la llegada de la perfección, la llegada de una iglesia
que nos convirtió en piedras, en real sacerdocio, en nación santa, para que fuéramos luz y sal. Dice entonces, cuando llegue este tiempo, cuando se cumpla tu bendita palabra de que llegue Cristo, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué es temer su nombre? Voy para allá. Vamos a suponer que en un pueblo esté ya destinado a que los van a matar a todos los que no entreguen una cierta cantidad de dinero, pongamos 1,000,000 de pesos, y que toda la gente sea pobre. Y que el que no tenga ese 1,000,000 de pesos lo van a masacrar a ellos, a sus hijos. Y voy a suponer que llega un rico que tuvo misericordia y que me dio el 1,000,000 de pesos. Y a todos les repartió el 1,000,000 de pesos. Entonces yo sé que esa es mi salvación para mi hijo y mi esposa. Pero empiezo a decir, voy a empezar a gastar un poquito. Voy a empezar a agarrar tantito dinero. Al cabo luego le recupero. Y voy, como el hijo pródigo, que se fue a tirar las riquezas con prostitutas y con rameras. En San Lucas, el hijo pródigo. Es lo mismo. Yo le pongo parábolas, le pongo ejemplos. Ahora bien, si yo soy una persona que creo y que con ese 1,000,000 va a ser salvo mi esposa y mis hijos, de tarugo me lo gasto, lo voy a poner en un lugar secreto, lo voy a poner alejado de los ladrones, voy a enterrar y me voy a callar y nada más lo voy a cuidar y lo voy a guardar hasta que llegue esta persona y le diga, aquí está mi rescate. Entonces, eso es, las naciones temerán tu salvación. Ahora, ¿qué es temer la salvación? Ese 1,000,000 de pesos es el Espíritu Santo. Como simbolismo, Dios no se compara con nada, le estoy poniendo ejemplos. Y guardarlo es no pecar, guardarlo es la santidad, guardarlo es decirle a cualquier deseo carnal, no, 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 y tener temor. Porque el temor que yo tengo es morir. El temor que yo tengo es que cuando venga Dios por medio de Jesucristo, no me encuentre con el sello, porque Cristo Jesús viene por vivos, viene por seres espirituales, no viene por seres de carne, no viene por muertos. Entonces, la presencia que me dio cuando me llamó en el bautizo, la he cuidado con temor y temblor. ¿Y qué me hizo? Porque esta es una profecía antes de la apostasía, pero en algunos todavía se da este fruto. Dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. ¿Qué me dio ese temor? El conocimiento, cuando tuve acceso por esta bendita puerta, cuando tuve acceso a este bendito reino y se me dio el entendimiento de conocer a Dios, entonces me entró temor de conocer al verdadero Dios. ¿Cómo? No provocarlo en furor, no provocarlo a ira. Entonces, y me dio temor porque me dijo, guarda lo que tienes y cuídalo. Entonces, profecía cumplida, sí, con los primeros y las primeras generaciones, pero ahorita está la apostasía. Ahorita en estos tiempos habrá este fruto, pero contados, hermano y hermana. Bueno, entonces las naciones temerán el nombre. El nombre es salvación. Recuerde, el nombre que Dios dio fue Manuel, Dios con nosotros, y el nombre que Dios nos dio para que fuéramos salvos se llama Jesús. Y Jesús significa Salvador. Dice, y todos los reyes de la tierra, tu gloria. Y de igual manera, ¿verdad? No nada más las naciones, sino también todos los reyes de la tierra temerán tu gloria, Señor. Y habla de los que alcanzamos un crecimiento espiritual. Recordemos que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, Cristo Jesús Dios me vino a dar por medio de Cristo Jesús
un hombre que se llama apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, sacerdote, obispo, ¿sí? Y me dio una autoridad para gobernar. Entonces, de igual manera, antes de la apostasía, los que habían alcanzado un tamaño espiritual, y también en este tiempo, los pocos que quedamos, yo tengo horror, tengo temor día con día, tengo así miedo, pánico, ¿sí? De perder el camino, de perder mi salvación, porque creo y tengo la plena convicción de que va a haber un juicio, y que el juicio empieza por la casa, y que hay un lago de fuego, una perdición eterna, y que la salvación la puedo perder, como ya le dije, del $1,000,000. Entonces, eso es temer. Ahora, y todos los reyes de la gloria también, y todos los reyes de la tierra, temerán tu gloria. ¿Qué es temer? La gloria. La gloria es el poder. Y mi temor es perder este poder, porque este poder que tengo, Satanás y los demonios, no me pueden ocupar, no me pueden arrebatar, no puedo ser alimento de ellos, no pueden entrar dentro de mí, mientras la gloria de Dios esté. Entonces, como dice en el Nuevo Testamento, cuiden el depósito. El depósito es el Espíritu Santo. Cuiden el depósito que recibieron. No apaguéis el fuego. No entristecéis el Espíritu Santo de Dios. Ese es el temor. Bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús. Bueno, profecía cumplida, sí. Ya le dije antes de que viniera la apostasía. Porque el primer pueblo tuvo este fruto, ¿verdad? Dice en el versículo 16, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. Profecía cumplida, porque este pueblo estaba destruido, este pueblo estaba en ruinas, y cuando vino Dios y vino Cristo Jesús, edificó el monte, pero ya un monte donde no se puede palpar, un monte espiritual. Edificó esta casa ya no con un templo al modelo que se le mostró a Moisés o a Salomón, ya no un templo hecho por manos humanas mediante la instrucción de Dios, sino uno edificado por Cristo Jesús, que es la iglesia. Entonces aquí estamos, por cuanto Jehová habrá edificado con su gloria a Sión, y en su gloria será visto. Ahora, muy importante esta profecía. Muchos dicen, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios. Sí, en el Antiguo Testamento nadie vio a Dios. Había un velo. Ahora, ¿quién puede ver a Dios el día de hoy? ¿Cómo se puede ver a Dios? Bíblicamente, ¿eh? Pero yo no le voy a inventar algo que yo no pueda decir. Primeramente vamos a poner de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Alguna ocasión le decían a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús contestó, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me dicen, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que está en mí. De igual manera, y solamente un santo puede ver hoy a Dios, ¿eh? Con el pecado, y ahorita le voy a explicar, voy para allá. Con el pecado no se puede ver a Dios. Porque Cristo Jesús, trayendo a su Padre, ¿cuántos no pudieron discernir que era el Hijo de Dios? Y que Cristo Jesús dijo, ya no me crean, sino crean por las obras que yo hago. Y aún así, aunque resucitaba muertos a la vista de ellos, aunque sanaba ciegos, aunque levantaba paralíticos, aunque sanaba sordos, aún así, el corazón endurecido por el pecado les hacía tener un velo de no ver a Dios, porque ese fruto era de Dios. Hoy también yo le voy a poner un ejemplo para que podamos profundizar quién puede ver a Dios. Cuando Dios me humilló hace 17 años, y al año tenía yo la misericordia de Dios y era ya una criatura diferente,
Antes de ser cristiano, fui un hijo malévolo, malo, de no tanto con mis padres, sino o por las preocupaciones que les daba, por el tipo de vida que llevé, ¿sí? Pues mi padre muchas veces me fue a sacar de problemas, peleonero, tomador, etcétera. Entonces, cuando al año era una criatura diferente y tenía parte del fruto de Dios, y me tocó compartirle a mi padre, y mi padre, como fue una persona profesionista, acomodada, muy difícil de creer, muy leído, por eso dice Dios no viene ni por sabios ni por ricos. En un momento Dios y me dijo que yo era un fanático, que regresara en sí, porque él me dijo, hijo, ¿qué vas a hacer cuando regreses con tu esposa, con tu hijo? Y yo le dije, me voy a dedicar a la obra de Dios. Él me dijo que estaba loco, no entendía. Entonces yo le dije, después de mucho tiempo, que trataba yo de convencerle por medio del Espíritu Santo y de apagar todos sus argumentos con la Biblia, no teniendo yo estudios y que siempre Dios lo dejó callado. Yo le decía, bueno, padre, ¿por qué no crees o no puedes ver el fruto que tengo hoy y el fruto que tenía antes? O sea, ¿no te da un reposo lo que soy hoy? Tengo ya más de un año, padre, 2 años, que no tengo el fruto que te angustiaba. Ya no tomo, ya no fumo, ya no me meto en problemas, me dedico. ¿No puedes ver a Dios? Ese es Dios, no lo puedes ver. Y me di cuenta que si no entraba por la puerta del redil y creía y que no pecara, no lo iba a poder ver. Entonces, gracias a Dios, mi padre, Dios lo convenció, pero después de 6 años. Mi padre ya está durmiendo y va a estar en la vida eterna. Dios lo perdonó, creyó. Pero de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? A mí, los que me atacan, los que me conocieron y ven que yo no milito en el mundo, no pueden ver a Dios, no pueden ver el fruto, no lo pueden ver. Entonces, únicamente un santo, únicamente alguien que cree puede ver a Dios en una persona, en un siervo o en un hermano o hermana, que ahorita voy a profundizar esto, ¿sí? Que Dios vaya transformando. Alguna ocasión, bueno, yo primeramente pude ver a Dios por fe en este siervo. Yo pude ver a Dios cómo me fue transformando y su fuego me fue alejando de cosas que para mí eran imposibles dejar. Y luego tuve el privilegio de ver gente que llegaba del mundo enferma, de codicia, de avaría, enferma y agobiada, y cómo después tenían un fruto de amor, un fruto totalmente diferente, y yo dije, wow, puedo ver a Dios. Porque en Gálatas está el fruto de Dios por medio de un ser humano. Pero vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, solamente los que están vivos, solamente los que tienen vista, lo podemos ver el día de hoy. Por eso dice, por cuanto Jehová habrá edificado en Sión profecías cumplidas, y en su gloria será visto. En su gloria, en su gloria, en su poder. O sea, ¿cómo puedo ver a Dios? A alguien que ha sido transformado. Como yo le dije a mi padre un día, a ver padre, si yo te dijera que yo puedo volar, ¿me creerías? No, ¿cómo? Bueno. Y si yo te invito y me ves volar, ¿lo creerías? Bueno, si te veo sí. ¿Y por qué no crees? Yo ya no soy el de antes. O sea, argumentos que en su momento el Espíritu Santo me permitían la desesperación de que fueran salvos. Bueno, entonces, en su gloria será visto. ¿Dónde puedo ver a Dios? En una persona que camina en el mar. En una persona que esté crucificada juntamente con Cristo. Y la gloria siempre va a ser para Él, porque no es por obras. Ahora dice, en el 17, habrá considerado la oración de los desvalidos. Profecía también
riqueza que nos viene a dejar nuestro Señor Jesucristo, una riqueza. Ahora, la oración de los desvalidos. El desvalido es una persona que está en una silla de ruedas, incapacitada. Desvalido es un cojo, como Cristo Jesús vino a levantar paralíticos, ciegos, sordos. Y un desvalido, bendito hermano, por ejemplo, aquí en México, el gobierno mexicano está dando una ayuda desde hace más de un año para personas discapacitadas. ¿Por qué? ¿Por qué lo da? Claro. Yo le pongo ejemplo. Sí es verdad esto que le estoy diciendo. Porque saben que no pueden valerse por sí mismo para trabajar y para irse a ganar el pan del mundo, ¿verdad? El alimento de la carne. Entonces, el gobierno sabe que están discapacitados y desvalidos y le dan una ayuda. Ahora, de igual manera, antes de que viniera Cristo Jesús, yo no podía trabajar en la obra ni en el campo para lo cual Dios me diseñó. ¿Por qué? Porque estaba paralítico, estaba enfermo, estaba ciego, y hablando simbólicamente. Ahora, Dios me llamó y no me sanó luego. Hubo un discipulado y en ese trayecto yo clamé como vimos aquí. ¿Qué estaban clamando? Estos estaban desvalidos. Esta oración, recuerde, Señor, se están consumiendo mis días, mis huesos, Señor. ¿Hasta cuándo me vas a sanar? ¿Hasta cuándo me vas a levantar a la final del partido para meter un gol? ¿Hasta cuándo me vas a dar la oportunidad de edificar, Señor? Entonces, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que llora. Ahí está. Yo le empecé a llorar a Dios y le dije, Señor, sáname, porque quiero servirte. Sáname, porque quiero el campo de la herencia que es amar al prójimo. Por eso, Dios escuchará a los que lloran. Pero ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, en todos Salmos, a los que van dando un seguimiento, qué es lo que pide un verdadero discípulo o un siervo. Y hemos visto hasta ahorita en el Salmo 102 las rogativas, no de dinero, no de casas, sino precisamente de una sanación, de una perfección, etc. Dice, ¿habrá considerado Dios la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos? Y sí, bendito hermano, profecía cumplida, porque yo, hoy, si me ha puesto Dios, es para dar testimonio de su fidelidad, es para dar testimonio de su amor, es para dar testimonio que Dios es fiel y cumple, porque Dios no desechó los ruegos que yo le hice y le sigo haciendo de continuo. Y ahorita, al voltear a ver, cuando Dios me llamó y entré por la puerta del redil y cómo era yo, y volteo a ver todo el proceso que Dios hizo conmigo en sus manos y en el fuego y en el horno y el fruto que hoy tengo, alabado sea Dios, escuchó mis ruegos. Él no me desechó, ni desecha a nadie, porque Dios no es selectivo. Dios le da por igual a todos los que puedan tener este fruto que estamos aprendiendo. Dice, y estamos viendo profecías que se vieron a cumplir con Cristo. Dice en el 18, se escribirá esto para la generación venidera. Ahora aquí está. Esto que estamos viendo aquí, estas profecías, no fue para esta generación. No fue para el primer pueblo. Sí llegó por el primer pueblo, pero 750 años antes utilizó Dios profetas como David, como Salomón. No fue para ellos. Ellos no participaron
del sacrificio de Cristo ni de la sangre de Cristo. Por eso dice, se escribirá esto para la generación venidera. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo algún día también me puse a meditar y dije, bueno, ¿sabes qué, Señor? No sé por qué. Pero si tú hubieras querido, me hubieras permitido a mí nacer hace 3,000 o 4,000 años en Egipto, en Canaán, en otra nación que no tuvo esta bendición, a la cual tú predestinaste para tenerla. Y desde ahí empecé a ser agradecido con Dios por haberme permitido nacer en la época de la gracia, en la época profética de todas estas bendiciones que hoy tenemos, pero que muchos son ciegos y desechan. Dice en el versículo 18 al pueblo, al último, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Profecía. Fíjese bien, el pueblo que está por nacer. Ahora, Cristo Jesús, Nuevo Testamento, San Juan 3. Alguna vez Nicodemo lo fue a ver de noche, un sumo sacerdote del primer pacto. Y llegó de noche a decirle, Señor, sabemos que Dios está contigo y que eres de Dios, porque las obras que tú haces, solamente Dios las puede hacer. Entonces Jesús le dijo esto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Hablando de la reencarnación. Y él le dijo, de cierto te digo, le contestó Jesús, que el que no nace de agua y de espíritu, no de sexo, no de semen, no de carne, no puede entrar al reino de los cielos. Y de este nacimiento habla aquí, bendito hermano, y el pueblo que está por nacer, Ahora, el bautizo, el pacto que Dios estableció por medio de Cristo, fue que nosotros estábamos muertos en la carne. Y Él dijo muy claramente, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ustedes están muertos espiritualmente. Yo los vengo a resucitar para que tengan un nacimiento espiritual por medio de la fe, por medio del bautizo y por medio del agua. Entonces, está hablando ya que en el primer pacto no hubo esto. Por eso estamos viendo, yo le dije ayer que empezamos a los que van dando un seguimiento, que esto iba conllevado a una oración para la llegada del nuevo pacto y de todas las bendiciones. Y aquí estamos viendo, entonces proféticamente, ¿va? Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Y aquí está, ¿para qué nos compra Dios? ¿Cuál es el pacto? ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Para qué nos dio vida? ¿Para jactarme que soy cristiano? ¿Para hacer mercadería de la casa de Dios? ¿Para ir cada domingo? No, para alabarle. Y la palabra alabarle es sujetarme y practicar los más de 800 mandamientos que hay en la Biblia. Primeramente, los que me sacan del mundo, y segundamente los que me hacen amar al prójimo cuando alcancé una estatura por fe, para alabarle. Y la alabanza es total. La alabanza es una adoración, una sujeción total a Dios. Dice en el 19, porque miró desde lo alto de su santuario. Ahora, aquí está. Dios miró desde lo alto de su santuario. Jehová ha mirado desde los cielos a la tierra. Fíjese bien, bendito hermano y bendita hermano. ¿Alguna ocasión en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estuvo esclavizado por más de 430 años, así dice la palabra,
que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, de decirle que su descendencia iba a estar esclavizada, pero que se iba a acordar de ella y le iba a sacar. Y también dice que escuchaba los gemidos del dolor y de la amargura que estuvieron mientras fueron esclavos. De igual manera, entra el pecado al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, entra el gobierno de las tinieblas, entra el imperio de Satanás a todo el mundo, a todos los seres humanos, nos trae una mesa y una obra donde gemimos, y Dios escuchó, miró desde los cielos, porque Jehová, porque estamos hablando de la salvación, de cuando mandó a Cristo Jesús. Jehová miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos. Y explico simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, para que podamos entender. Una persona que tiene una esposa, que tiene un hogar y tiene hijos, todos los días sale a trabajar para el sustento de su esposa, para la educación de sus hijos, poniendo simbolismos, porque estoy poniendo simbolismos, ¿sí? Pero por cierta circunstancia pierde su libertad y lo apresan. Ahora, lo llevan a la cárcel. ¿Qué puede hacer este hombre en la cárcel para poder sustentar a su esposa y a sus hijos y poder trabajar para darles una educación y para darles una vida? Nada. Preso no puede hacer nada. De igual manera, Dios nos hizo para una obra. Nos hizo para amar a Dios y amar al prójimo. Nos hizo para un servicio. Nos hizo para una consagración. Y vino Satanás y me quitó, me apresó con su mesa, porque también me llevan a la cárcel. Y en la cárcel, no sé allá en otras naciones, en la mayoría de las naciones, no cree que los presos están de flojotes, No. Las que no son de alta seguridad están trabajando adentro, pero no para recibir dinero. Y tienen que trabajar ahí, pero ese trabajo no sirve para su esposa ni para sus hijos. Ahora también, Satanás vino a cautivar, vino a meternos en su cárcel. ¿Cuál es su cárcel? Que nos apresó para quitarnos de la obra que Dios nos encomendó. Por eso dice, para soltar, para oír el gemido de los presos. ¿Sí? Cuando, antes de que llegara Cristo, yo me quise suicidar 2 veces. A pesar de tener dinero, casa, o sea, eso no es, angustia, miedos. Entonces, escuchó mis gemidos y tuve la oportunidad de que viniera el Salvador por medio de alguien a compartirme la entrada y a romper las cadenas del pecado de la esclavitud y a trasladarme de esa cautividad a la libertad que es trabajar en su obra. Entonces, escuchó, miró Dios, cuando estábamos en pecado todos, cuando estábamos bajo la opresión de Satanás, nos escuchó y escuchó los gemidos de los que cuando se les predicó se arrepintieron para soltar a los sentenciados a muerte. Y sentenciados a muerte porque estábamos sentenciados para ir al lago de fuego, para una segunda muerte. Entonces, valoremos, seamos fieles, seamos agradecidos. El primer pueblo no lo tuvo. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios,
Que Dios toque su corazón para ser fieles, para darle nuestras vidas, para ser agradecidos, con obediencia total, a los que podemos tener los sentidos ejercitados para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Dice en el versículo 21, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Ahora, vino Cristo Jesús, vino Dios, nos mandó al Salvador. ¿Y qué vino a hacer Cristo Jesús? Publicó primeramente al Sión terrenal, primeramente a su pueblo, publicó el nombre de Jehová. O sea, publicó el pacto de salvación. Emmanuel con todos. Salvación. A eso vino Cristo. Y en todo momento Cristo, cuando enseñaba, decía, de cierto te digo, de cierto te digo. Yo no vengo a hablar, decía Cristo, por mi propia cuenta. Yo vengo únicamente a dar testimonio de lo que mi Padre me dijo que hablara y lo que publicara. Y lo que vino a publicar Cristo por medio de la ley, que hoy es una ley, es libertad. Son proverbios, son consejos, es el camino. Entonces dicen, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Y bendito hermano y bendita hermana, ¿sí? Porque uno va a decir, oye, ¿por qué nada más en Jerusalén? ¿Por qué no en México? ¿Por qué no en Rusia? ¿Por qué en Jerusalén? Mire, Jerusalén bíblicamente significa, traducido, usted lo puede buscar, tierra de paz. Shalem o Jerusalén es tierra de paz. Y simbólicamente, a todos los que estábamos enemistados con Dios, a todos los que estábamos por el pecado en guerra, Dios vino por medio de Cristo a poner su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y derramó su sangre para perdonar mis pecados y trasladarme de las tinieblas a una ciudad celestial que hoy es paz. Porque cuando Pablo decía que la gracia y la paz es Jerusalén, que la gracia y la paz estén con ustedes, ahora, que lo que les trajo Dios, que es el poder, trabajen ustedes para que ya no sean enemigos de Dios. Porque Jerusalén, ¿qué significa paz? O Shalem, significa practicar los mandamientos de Dios, alabarlo y cuidar la amistad que nos trajo Cristo, que nos trajo Dios por medio de Cristo. Eso es cuando dice, y su alabanza en Jerusalén. Y sí, claro, los que alabamos a Dios no pecamos. Y los que estamos en paz con Dios, estamos en la ciudad espiritual llamada Shalem, Jerusalén. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con usted. Si yo y Dios, me permite, mañana continuaremos con la enseñanza 148. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.